Y vamos a hacer un taller, primero, de explicarles lo que es el pensamiento computacional, que seguro que lo están trabajando ya en el colegio. Todo el tema de la inteligencia artificial y robótica. ¿Sabes lo que es el pensamiento computacional? ¿Les suena? Pensar, ¿qué es pensar? Vale, intenta definírmelo con algunas palabras. Vale, ¿y pensar, qué es un pensamiento? Una idea Muy bien, va por ahí. que se te pasa por la cabeza. Vale, es crear y organizar ideas en nuestra mente. Vale. Y computacional, ¿qué es computación? Pensamiento en la computadora. Vale, pero los ordenadores no piensan. No, pensamos nosotros. Pensamos nosotros, efectivamente. Eso es algo de las personas, ¿vale? Entonces la idea es que nosotros, ¿vale? Pensemos como personas que trabajan con ordenadores, ¿vale? Personas que están programándolos, que los diseñan, que los montan, etcétera. ¿Vale? Es decir, comprender problemas y resolverlos aplicando conceptos de la informática. Por ejemplo, secuencias, bucles, variables, condicionales, eventos, funciones. ¿Eso les suena, esos términos? ¿Han programado alguna vez? ¿Scratch? ¿Conocen Scratch? Sí. Eso es programar. ¿Vale? En vez de que sea texto, son bloques. Tenemos en mi colegio nuestra escolar, que es robótica, y es como con los Legos, ¿no? Tiene un motor y con la aplicación, no me acuerdo bien el nombre, Sí, lo programas para que actúe como tú quieras. Pues esa es la idea. Es decir, si nosotros somos capaces de pensar de esta manera, podemos resolver problemas de una manera más eficiente. Y hay 6 fases principales. La primera de ellas es la descomposición. Es decir, dividir nuestro problema en un problema más pequeño. En este caso, bueno, pongo una pizza, pero les pongo de ejemplo, imagínense ir de un punto, de un sitio a otro de la isla, ¿no? Estamos aquí, tenemos que ir hasta Granadilla, por ejemplo. Tú no puedes ir directamente de una sola vez, ¿verdad? Tienes que salir a una carretera, coger una rotonda, meterte y hacer una serie de pasos. Pues eso es esta idea. Vamos a resolver cada problema uno a uno, ¿vale? En vez de todo. Es como cuando hacen las operaciones matemáticas, ¿verdad? Que si es una operación muy larga no puedes dar el resultado de golpe, sino que tienes que ir haciéndolo poco a poco. Pues esta es la misma idea. Luego, reconocer patrones. Un patrón es algo que se repite. Por ejemplo, en este caso de ir al mapa, es muy similar el hecho de coger una carretera que coger una autopista. Son diferentes, pero cómo solucionas ese problema, cómo te desplazas por ella, es muy similar. Pues esto es la segunda parte del pensamiento computacional. La tercera es la abstracción, que es eliminar toda la información que no me es útil. ¿Han hecho un cubo de Rubik alguna vez? Sí. Vale, y si tú haces una cara, imagínate que vas a hacer la cara y la que quieres hacer roja. ¿A ti te interesa todo lo que está en el resto del cubo? Te da igual, ¿verdad? Forma parte de la solución porque necesitas saber dónde están esos rojos, pero una vez ya tienes los rojos colocados, te da igual. Vale, esa es la idea de la abstracción, eliminar todo lo que no sea útil en ese momento. También tenemos la creación de un algoritmo. Vale, un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados. Por ejemplo, las recetas de la cocina. ¿Qué pasa si tú no sigues ese orden? Que puede salir mal. Porque puede salir mal o que va a salir mal. ¿Vale? Pero esos pasos están bien definidos, ¿verdad? Es decir, esos pasos están bien, solo que hay que seguir un orden concreto. Pues lo mismo pasa con los algoritmos. Si yo no los pongo en el orden concreto, va a salir mal. De hecho, si has programado alguna vez en robótica, te habrás dado cuenta que si le dices primero girar a la derecha y luego hacia adelante, lo va a hacer mal porque tú quieres ir hacia adelante y luego hacia la derecha, ¿no? Como ese orden, esas instrucciones pueden estar bien, pero el orden importa. Luego la codificación. Es decir, darle instrucciones a un agente. El pensamiento computacional es nuestro. Entonces nosotros podemos ser el agente y darle esas instrucciones a otra persona. ¿Vale? Pero bueno, en este caso, como vamos a utilizar ordenadores y tablets, pues vamos a aprender ese lenguaje. Bueno, ya sería la última fase. La sexta fase es la depuración. ¿Han oído la palabra depurar alguna vez? Sí, pero no sé si para lo mismo. ¿Para qué? Para el agua. ¿Y qué se hace cuando se depura? Se limpia. Se limpia. Es lo mismo. Buscamos cosas, ¿vale?, que estén mal o cosas que se puedan mejorar en nuestro código. Se depura. Cuando tú terminas, tú dices, oye, pues podía haber hecho esto de esta manera, ¿no? O el cubo de Rubik, por ejemplo, pues podía haberlo resuelto, pues si giraba esta cara hacia este lado. Y esa es una de las ideas del pensamiento computacional. Bueno, inteligencia artificial. ¿Han oído hablar de ella? Sí. Vale, ¿y qué? Dime. ¿Únicamente? Vale, ¿y cómo definirías la inteligencia artificial? Aparato que resuelve tareas. Aparato. Aparato no, ¿verdad? Porque yo puedo ponerlo aquí, puedo ponerlo en el iPad, puedo ponerlo en el móvil.
Vale, vamos a hacer lo mismo. Antes en pensamiento y computacional dividimos los dos, ¿vale? ¿Qué es inteligencia? Ser listo, Vale, ¿y qué es ser listo? tener mucho conocimiento. Vale, pero ¿tú te consideras inteligente? Sí, entonces tienes mucho conocimiento. Vale, ¿y artificial qué es? Que no lo producen, o sea, Sí, que... Vale, que es algo que hemos creado, que no está en la naturaleza per se, ¿no? Vale, la idea es, dentro de la inteligencia artificial, un programa informático que sea capaz de realizar una tarea que normalmente nosotros, vale, decimos que requiere inteligencia humana. Pero es muy importante, ¿se acuerdan los algoritmos? Conjunto de pasos ordenados. Todas las inteligencias artificiales son creadas por humanos, de momento, ¿vale? Todo esto de ChatGPT, Midjourney, Suno, todas estas. Dime. humanice, Vale, para que te pase el texto a más humano. No. ¿Cuál es? No la conozco. no, Benicio, sí, Benicio creo que era, o Manice, no me acuerdo quién, pero es otra que también es parecida a ChatGPT. Ah, bueno. Está Cloud, está Perplexity, está Gemini, hay un montón, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Aprenden comportamientos y hacen predicciones en función de los datos que tienen. Y vamos a ver un poco por encima. Inteligencia, que era lo que yo les preguntaba antes, ¿no? Esa facultad de la mente, es decir, de las personas, de tener la capacidad de aprender, razonar, entender, tomar decisiones, etcétera, en función del entorno. Entonces nosotros lo que queremos es replicar eso, ¿vale? Que es lo que hacemos con la inteligencia artificial. Vale, vamos a ver 5 conceptos claves, es decir, qué es y qué no es una inteligencia artificial. ¿Vale? El primero de ellos es el uso de sensores. Si vienes de robótica, sabes que necesitas sensores para poder moverte, para saber dónde están las cosas, tienes una cámara, tienes sensores 3D, etcétera. Entonces, ¿para qué les sirve esto a los ordenadores? Pues sería como para ver y oír. Por ejemplo, cámara, micrófonos, teclados, la pantalla táctil. ¿Vale? La pantalla táctil es un sensor de presión, un sensor LIDAR que es en 3D, un sensor de infrarrojo, etcétera. Todo eso lo necesita el sistema para conocer el entorno. No es magia, ¿vale? Sino hardware. Creación de modelos. Un modelo, seguro que han oído, nuevo modelo de ChatGPT 4.5, nuevo modelo 4.1, el O3 de razonamiento. Un modelo es como un mapa, es una representación de una realidad y es lo que le permite razonar. Cuanto más detallado sea ese mapa, ¿vale? Cuanto más información tenga, por ejemplo, un modelo de esta sala, ¿vale? Tú podrías decir, pues tiene las sillas, no sé qué, no sé cuánto, hay tantas sillas y tantas mesas. Vale, pero si después ya me empiezas a definir las patas de la silla, ese modelo es mejor, ¿vale? Si luego me empieza a definir los colores de la silla, ¿vale? Y según cuánto detalle tenga, mejor o peor va a razonar, bueno, razonar no razonan porque no son máquinas, pero va a realizar cálculos ese sistema, ¿vale? Luego, aprenden de los datos, muy importante. Todo este tema de la inteligencia artificial necesita datos, muchísimos datos, ¿vale? De hecho, lo que quieren es más, bueno, lo que quieren no, lo que se necesita es más cantidad de datos que calidad. Y estamos hablando de miles de millones de textos que están en internet, de libros, de todo, ¿vale? Y todo eso es lo que permite luego, pues, crear algo nuevo. Dime. Por ejemplo, yo le pregunto a ChatGPT, crea una canción, ¿no? ¿Esa canción la ha creado él o está sacada de otra? A ver, es como cuando tú, por ejemplo, yo te digo, redacta algo, ¿no? Redáctame una historia. Tú vas a poner cosas, muchas de ellas, que tú ya has leído antes, ¿vale? Aunque no sepas de dónde venga. Entonces, ChatGPT, Suno, por ejemplo, que te hacen las canciones, lo que hacen es cogen montón de canciones, montón de libros y te genera cachitos de esos libros, ¿vale? Escoge de esos libros cachitos hasta generar un texto completo o una canción. ¿Cuál es el problema? Que son tantos miles o millones de canciones que nunca vas a saber de dónde sale, ¿vale? Igual que los libros. Tú le puedes decir, dame una historia estilo Quijote y sabes que está cogiendo, ¿vale? El Quijote. Pero si tú le dices, genérame una historia, simplemente está cogiendo de tantos miles de millones de libros que te va a generar algo nuevo, ¿vale? Para ti. De hecho, no sé si has probado a ponerle el mismo prompt varias veces. Pónselo un día, pónselo al día siguiente y verás que te hace algo muy parecido, pero nunca va a ser lo mismo. Es lo mismo que si yo te pongo un examen, imagínate de historia o de geografía, tú me lo vas a rellenar, al día siguiente te pongo el mismo examen y aunque los contenidos sean los mismos, tu respuesta no va a ser igual. No va a ser exactamente igual como tú lo escribas, aunque esté bien, ¿vale? Aunque yo te pregunte, yo qué sé, capital de Rusia, y tú me pongas Moscú, a lo mejor en una me pones la capital de Rusia es Moscú y en otra me pones Moscú es la capital de Rusia, ¿no? Pero ya me estás cambiando la redacción. Es lo mismo que ocurre con todos estos modelos, ¿vale? Con todos
los modelos de lenguaje, que no vamos a entrar en ello. Bueno, el cuarto concepto es que los ordenadores tienen que relacionarse con nosotros como si fuésemos unos más en este sistema. ¿Y qué ocurre? Que es muy difícil para los ordenadores entender a las personas. ¿Vale? Y lo mismo al revés. Nosotros entender el ordenador necesitaríamos un lenguaje y aprender cómo darle instrucciones. Es decir, Scratch, ¿vale? Que es más sencillito, tú aprendes cómo darle instrucciones, pero luego si quieres ser un poco más eficiente tendrías que aprender otro lenguaje de más alto nivel, etcétera, y aprender cómo hablar con esa máquina. Y por último, todos los impactos positivos y negativos. Seguro que han visto miles de noticias de es que va a destruir no sé cuántos puestos de trabajo, es que ha salido esto y bueno, una catástrofe global, ¿no? Con todo este tema. Pero también tiene sus impactos positivos, trabajos que antes a lo mejor requerían de 5 personas haciendo lo mismo, ahora lo puede hacer una, ¿no? Y mejor en el sentido de, bueno, si yo lo automatizo de alguna manera, vale, puede ser más eficiente. Y bueno, que su uso va a cambiar día a día. Y vamos a ver ahora robótica, ¿vale? Que son aquellos sistemas, cuando se le aplica inteligencia artificial, que pueden actuar como humanos. Y tenemos los robots tradicionales, es decir, que actúan mediante órdenes recibidas por humanos, en los que nosotros le decimos, oye, quiero que camines hacia adelante, pues camina hacia adelante. Quiero que, vale, hagas esto. Y de ahí no se mueve. Luego, robots inteligentes, que pueden aprender y tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real. ¿Han visto los coches autónomos? Dígase Tesla, pero hay más marcas que los llevan. Vale, esos coches no tienen todas las reglas definidas. O sea, yo no le puedo decir, si te encuentras un coche gris de estas... No puedo. El coche tiene que aprender lo que es otro coche, ¿no? Y de dónde va a girar, dónde va a ir, y en función de eso, tomar una decisión u otra. Entonces, ¿qué tenemos? Una parte de entrenamiento, que estaríamos al principio, es decir, cómo debería actuar, no es actuar, ¿vale? Con situaciones anteriores. Vale, pues yo lo llevo por una carretera y le digo, bueno, pues con este coche tú tienes que ceder el paso, con este tienes que girar a la izquierda, a la derecha. Ya luego, a partir de ahí, es como cuando se enseña, por ejemplo, a conducir. ¿Vale? Se enseña a conducir y se le enseña esto. Luego, cuando llegas a la carretera te vas a encontrar cosas similares, no exactamente lo mismo que a ti te enseñaron. Y bueno, ¿cómo actúa con esos nuevos datos? Los sensores, que ya los vimos, es decir, recoger toda esa información del entorno, dónde están los otros coches, qué espacio tengo, qué distancia tengo, etcétera. Modelo de inteligencia artificial, el cual analiza la información. Cuanto mejor esté definido ese modelo, ¿vale? Y más cantidad de datos tenga, mejor va a ser la salida. Y por último, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué acción tiene que hacer? Pues seguir hacia adelante, girar, lo que sea. Y bueno, ya obviamente el robot actúa en consecuencia de ese entorno. Por ejemplo, el sector sanitario, que es donde tenemos mucho ahora con lo que está aquí debajo, que son robots que cuidan, ¿vale? Son robots que acompañan a la persona y según cómo se encuentre esa persona, pues actúa de una manera u otra, ¿vale? Igual que nosotros como humanos no nos acercamos igual a cada persona según la enfermedad que tenga. Tenemos también pues robots que están ahora realizando pequeñas operaciones de manera autónoma, ¿vale? Sin intervención humana. Hay un control humano, pero no es el humano el que lleva esa máquina. Y bueno, simplemente poner ejemplos. Y luego, ¿cómo es? No sé si han visto estos robots de Boston Dynamics. Vale, son robots que de manera autónoma corren, saltan, caminan, suben escaleras, etcétera. Pero ¿cómo se le da esas instrucciones? ¿Pero cómo le enseñas? Vale, pero es lo que estamos hablando. Pero entonces te tendría que programar a subir esta escalera. Pero si yo cambio la escalera, tendría que volver a enseñarte a subir una escalera. ¿Tú crees que eso es abarcable? O sea, ¿eso es posible, enseñar a usar todas las escaleras del mundo? Y escribir tú el código una por una de todas las escaleras. No, vale. Ya ves por dónde voy, ¿no? O sea, el robot tendría que aprender. ¿A ti se te enseñó a subir una escalera cuando eras más niño? Y tú has sabido subir todas. Imagínate que de repente subimos 1 centímetro el escalón. Ya no te vale la programación, ¿vale? Porque tienes que mover esa pata, ¿no? A una altura definida y ir cambiándola. Entonces se usa lo que se llama aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Que es en el que el robot va aprendiendo por ensayo-error. Cada vez que se equivoca, se le penaliza y el objetivo del robot es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. En caso de que lo haga bien, ¿vale? Será una recompensa. Entonces, en este caso vemos unos, ¿vale? Que son, bueno, de esta empresa, de Boston Dynamics, que han sido capaces de manera autónoma aprender a moverse por ese entorno. Se les cambia las cajas diferentes, ¿vale? Se les pone distintas alturas, distintas formas, etcétera. Vale, en este caso tenemos uno que corre.
Claro, porque no pienses en nuestras patas con tobillo, con rodillas, ¿vale? Con la cadera. Y bueno, aquí vemos miles de robots a los cuales solo saben caminar, pero no saben subir y bajar escaleras. Y claro, yo en vez de ir entrenando uno a uno, lo que hago es que hago una simulación con miles de robots y les digo, bueno, tienes que llegar de este punto a este punto en no sé cuánto tiempo, ¿vale? Y me quedo con el que más va avanzando, ¿vale? En este caso es a los 7 minutos, ven cómo van desapareciendo y al final, después de 20 minutos, es capaz de manera autónoma, ha aprendido a, bueno, pues pasar por este espacio, ¿vale? Que tenemos aquí un terreno que es irregular, luego escaleras hacia abajo, escaleras hacia arriba y lo mismo, y llegar hasta el final. Pero yo no le he enseñado cómo subir o cómo bajar una escalera, solo sabe caminar, ¿vale? Pero claro, ahora vamos a ver la cara que está detrás, ¿vale? De todos estos robots que aprenden de manera autónoma. Vale, ¿y qué hace? Cuando ahí se cae, aprende, por ejemplo, del grado de inclinación del tobillo. Entonces, al recibir una penalización ya sabe que no tiene que apoyar el pie de esa manera. Bueno, el pie para nosotros, pero... Vale, ahora vamos a terminar la parte de robótica y ahora vemos eso. Pero bueno, entendieron la parte del aprendizaje por refuerzo, ¿no? En el que yo no lo programo específicamente o explícitamente, sino que lo dejo libremente. Vale, y otra técnica que estamos aplicando en la Universidad de La Laguna, bueno, más bien mi compañera Viviana, no tanto yo, es el procesar datos y la visión. ¿Cómo entrenas tú a un sistema para que detecte que un coche es un coche, que un perro es un perro? ¿No? Porque ahora tú, por ejemplo, coges el móvil, sacas una foto y ya te dice qué planta es, ¿vale? Solo con la foto. Vale, pues es un problema que es muy costoso, porque debajo lo que hay son píxeles, son números, ¿no? Y lo que queremos con todo esto es, ¿vale? Vamos a entrenar un sistema que, ¿vale? Dé una salida, se entrena un algoritmo en función de la imagen que entra. Por ejemplo, en este caso tenemos cámaras, se analiza distintas características, es decir, su forma, su tamaño, su color, etcétera, y luego se clasifica y se detecta dentro de la imagen. ¿Para qué? En este caso tenemos, bueno, el tema de los coches autónomos, lo que estábamos hablando, no se le enseña a un coche exactamente cuál es el otro coche, sino simplemente por su forma, su color, etcétera, va aprendiendo, ¿vale? Que sería aquí debajo todo lo que detecta y luego aquí por colores lo que sería la vía en la que tiene que transitar, los vehículos, sea un coche, un autobús, un autobús, una guagua, una moto, ¿vale? Y en rojo los peatones. Vale, aquí por ejemplo está detectando los conos de la obra y es capaz de, vale, si todo esto es donde yo puedo transitar, ¿por dónde tengo que ir? ¿Qué tengo libre? ¿No? Y lo mismo con las rayas de la carretera. Vale, aquí debajo lo ven como esquivó un coche que estaba ahí parado a la derecha. Aquí los coches están representados con las cajas violetas, los peatones en rojo y otras señales, ¿vale? En amarillo, en distintos colores. Bueno, y todo esto, ¿vale? Con sensores, puede ser un sensor LIDAR, ¿vale? Que es un sensor en 3 dimensiones, que es capaz de calcular la distancia que hay hacia cada objeto. De radar, ¿saben cómo funciona el radar y el ultrasonido? ¿El sensor de ultrasonido lo has usado en robótica? Sí, que eso es cuando capta un sonido, No, son como los sensores de aparcamiento del coche. Vale, sí, no te preocupes. Son como los sensores de aparcamiento del coche, ¿vale? Un sensor de ultrasonido simplemente manda una señal, rebota y según el tiempo que tarde en volver, sabemos la distancia a la que está. Y el radar igual, pero bastante más nivel. Y bueno, una de las investigaciones que se está llevando a cabo es dentro del acelerador de partículas, como no se puede acceder a él, conocer dentro de si hay algunas pérdidas. ¿Qué pasa? Que no puede haber ninguna radiación dentro del túnel y normalmente lo que se hace es que un operario realiza la tarea manualmente. Llega, mira el sensor y mira el valor que pone. Y la idea es crear un robot que sea capaz de realizar esta tarea de manera autónoma. Entonces, ¿qué se hace con un robot? En este caso, bueno, aquí es un brazo robótico, pero un robot que se pueda desplazar, una cámara que es capaz de ver
la distancia, ¿no?, a la que se encuentra cada objeto y el sensor de radiación que está colocado en el propio túnel. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desplazarse de manera autónoma por el túnel, llegar hasta el sensor, acercarse y leerlo, y luego volver, ¿vale? Porque dentro del túnel no puede haber ninguna otra señal, ¿vale? Porque si no pondríamos internet y accederíamos a esos datos de manera directa. Vale, vamos a hacer ahora, bueno, ahora no, ahora vamos a la parte del desayuno. Vamos a hacer luego un taller de pensamiento computacional y robótica, ¿vale? De empezar a programar de manera sencillita un personaje que se tiene que desplazar por una pantalla y luego un simulador en el que hacemos que un robot, ¿vale?, se desplace de manera autónoma. Y tenemos que programar todos esos sensores, ese código para que de manera autónoma sea capaz de resolverlo. ¿Sí? Vale, pues vamos a desayunar.